Vamos a dar inicio a la clase de este día, sábado 25 de abril. Pues poco a poco vamos entrando a temas más profundos en este mundo de lo que es la dirección o gestión por proyectos. Ya estamos en la clase número 3. El tiempo creo que va pasando rápido. Y este día, como todos saben, pues toca el laboratorio, y la nota de laboratorio es la tarea que les ha quedado asignada, pues que vamos a revisar las entregas después de esta primera parte. Ahora bien, veamos cuál es la agenda para este día. Entre 1 y 2 de la tarde, pues siempre vamos a pasar la asistencia de vía chat. Esto a mí me sirve porque al final de cada clase hago una revisión de quienes estuvieron presentes desde el inicio y quienes están al final de la jornada. En la parte 1, de lo que como es costumbre es el video, la parte 1, vamos a hablar sobre la base conceptual de la dirección de proyectos. Ya vamos a ir entrando de lleno a este mundo de la dirección de proyectos de acuerdo al PMI. ¿Y por qué hago la aclaración de acuerdo al PMI? Porque hay varias buenas prácticas, eh, y el PMI apenas es una de ellas. En la última clase les voy a mencionar otras metodologías que también se utilizan para precisamente todo el tema de dirección de proyectos. Como les mencionaba, en este segmento de 1 a 2 vamos a revisar también las entregas del laboratorio número 1, porque estaba revisando ayer a las 11 de la noche, todavía nadie lo había entregado, pero todavía no se cumplía el tiempo. Creo que lo dejé a las 4 de este día. Veamos, de 2 a 3 de la tarde, en la parte 2, que es otro video, vamos a entrar un poco a conocer cuáles son esas 10 áreas del conocimiento que mirábamos o comenzábamos a mencionar en la clase número 1. Luego voy a dejar espacio para preguntas. Vamos a ver en qué medida las podemos responder. Vamos a pasar posteriormente a la parte número 3, en donde vamos a ver un poco más ampliamente lo que son los 5 grupos de procesos del PMBOK. Y de igual manera vamos a dejar espacio pues para preguntas si es que las tienen. Eh, Estas son las 3 partes en cuanto a video que traigo para esta tarde. Eh, y siento que está un poco cargado. Básicamente, ustedes pueden leer o ya dieron una ojeada al PMBOK y son alrededor de 700 y algo páginas. Es mucha información, entonces estoy tratando de ver cómo estructurar el contenido para que no sea tan complejo su comprensión. Vamos a tener siempre el receso de 3 a 3:30, y de 3:30 a 5 ustedes van a responder un cuestionario de manera individual sobre la información que se habla en el video que van a ver, es decir, la parte número 3, los 5 grupos de procesos del PMBOK. Posteriormente a eso, vamos a hacer un taller grupal y vamos a ver un caso Volkswagen en donde ellos implementaron lo que es la metodología del PMI. Así que este es el contenido para esta tarde. Así que vamos a iniciar. Hemos venido viendo que todo el tema de proyectos se engloba en 3 grandes etapas. Una primera etapa, lo que es la formulación, otra segunda etapa, lo que es la evaluación, y siempre haciendo énfasis en que esta parte ustedes lo vieron en una materia en pregrado, y el sábado pasado lo vimos, pues básicamente yo les comentaba que en 4 horas vimos lo que ustedes deberían haber visto en todo un ciclo de estudio. Formulación y evaluación de proyectos para que al final, como resultado de esta formulación y evaluación del proyecto, yo pueda tener definido si el proyecto es viable o no es viable y me digan ejecútelo. Cuando me digan el proyecto es viable, el proyecto usted lo puede ejecutar, en ese momento comenzamos con todo el tema de la dirección del proyecto.
Hay que tener claridad en esto, hay que saber diferenciar cuándo es formulación y evaluación y a partir de cuándo es dirección. ¿A partir de cuándo es dirección? A partir que el proyecto ha sido aprobado. El proyecto fue viable y qué sé yo, mi cliente o la junta directiva de la empresa me dice el proyecto lo vamos a ejecutar. Así que pongámoslo en marcha. Ok, para ponerlo en marcha, vamos a la etapa que es la dirección de proyectos. Veamos brevemente todo el tema de formulación y evaluación de proyectos que vimos el sábado anterior. Antes de llegar a ejecutar este proyecto, pues el mismo tenemos que formularlo y posteriormente evaluar su viabilidad. Para ello, pues hay todas unas etapas que debemos de implementar. Y está todo el tema de definir los objetivos del proyecto, un análisis de mercado, un análisis técnico operativo, así como un análisis económico y financiero y por último una evaluación económica y social. Vimos un poco brevemente el sábado anterior en qué consiste cada uno de estos análisis. Al final esto me sirve para tener una retroalimentación y determinar si el proyecto es viable o no es viable. Pero si nos vamos, ¿dónde comienza el proyecto? Mencionábamos que el proyecto comienza de una idea, de un problema, de una necesidad. Y para poder darle una estructura, para poder llevarlo de esa idea a lo que es un proyecto, mencionábamos también que tenemos por ahí lo que es el método del enfoque de marco lógico, que algunos bibliografías lo manejan en 7 pasos, otros en 15, y nosotros específicamente lo estamos viendo en 10 pasos. ¿Cuáles son esos 10 pasos que ya vimos anteriormente? Habíamos mencionado que el paso número 1 es el análisis de los involucrados o partes interesadas, es decir, las partes interesadas, en este caso, del problema que hemos identificado, es decir, a quiénes son los afectados. El paso número 2 es el árbol de problemas, que me imagino que esto pues lo han estado estudiando los últimos días para la entrega al laboratorio, el árbol de problemas, en donde identificamos un problema principal, identificamos causas que son las raíces que me originan ese problema y que al final ese problema me genera ciertos efectos. Y con esos 3 elementos construyo el árbol de problemas. En la medida haga una buena identificación en el árbol de problemas, no voy a tener ninguna dificultad para los siguientes pasos, ya que el árbol de objetivos es nada más el mismo árbol de problemas, pero en positivo. Aquello que era problema hoy es objetivo. Aquellos que eran causas hoy se convierte en mis objetivos medios, los efectos en mis objetivos fines. A partir que yo tengo mi árbol de objetivos, donde yo básicamente estoy identificando qué es lo que quiero, voy a elaborar lo que es un árbol de alternativas o se conoce también como un análisis de alternativas. ¿Y qué es esto? Básicamente son aquellas opciones que yo estoy dando para poder alcanzar estos objetivos. Estas alternativas deberían de tener algún tipo de criterio en la organización, es decir, cuando damos alternativas pueden haber un sinnúmero de alternativas, pero de alguna otra manera deben de tener cierta viabilidad, no solamente dar propuestas por darlas, sino que dar propuestas por las que sepamos que se puedan llevar a cabo. A partir de ello, hago lo que es la estructura analítica del proyecto, que es lo que lo que me presentaron o me están por presentar a esta hora que están escuchando el video. Y la estructura analítica del proyecto es un resumen de lo que vimos anteriormente, desde el árbol de problemas. Básicamente tiene 4 niveles. ¿Qué es lo diferente que tiene la estructura analítica del proyecto que no hemos manejado hasta acá? Son actividades, o sea, actividades que básicamente me van a ayudar a dar cumplimiento a las alternativas. En la medida que yo cumpla las alternativas, estoy cumpliendo con mis objetivos y al final pues llego a mis objetivos fines. El paso número 6 es un resumen narrativo del proyecto en donde ya comienzo a construir la matriz de marco lógico. Aquí en adelante básicamente solo estoy llenando columnas en la matriz. Establezco indicadores, es decir, cómo sé que cumplo las actividades de la estructura analítica, cómo sé que voy a cumplir las alternativas, cómo sé que voy a cumplir los objetivos y cómo sé que al final voy a lograr los objetivos fines. Lo determino en el resumen narrativo
Y todo esto lo voy a medir a través de indicadores. Por el paso número 8 me dice, ok, ¿cuáles van a ser los medios de verificación de estos indicadores que me van a estar, valga la redundancia, indicando si cumplo o no cumplo con la estructura analítica del proyecto? En el paso número 9 establecemos unos supuestos que el proyecto tiene, es decir, supuestos, bajo ciertos supuestos que el proyecto puede llegar a tener éxito. Para que al final es una etapa de donde estamos monitoreando y evaluando si efectivamente las actividades y las alternativas que planteamos se han implementado y se ha dado solución al problema. En 10 pasos, esto es el marco lógico, lo vimos la vez anterior. Bien, hasta ahí es todo el tema de formulación y evaluación. Después de que yo hice todos los estudios que ya mencionamos de mercado operativo, financiero, económico, social, me dicen, ok, el proyecto se va a ejecutar. Y a partir que el proyecto se va a ejecutar, o los proyectos, porque pueden ser también varios proyectos, o los proyectos se van a ejecutar, ahí comienza todo un tema de dirección del proyecto. Y el proyecto me fue autorizado. Así que estoy a punto de ejecutar todo lo que es la gestión por proyectos o dirección por proyectos. Así que nos olvidamos todo el tema de formulación y evaluación porque eso queda en el pasado. En la formulación y evaluación, ahí solo estamos hablando de una idea, un problema, unas causas, unas alternativas y al final la junta directiva de todas esas alternativas que le dimos nos mencionó, ok, ustedes me traen, qué sé yo, 7 alternativas y solo vamos a hacer 2 o 3. Y esas son las que se van a implementar y a esas vamos a trabajar sobre la dirección del proyecto. Un proyecto que ya está aprobado para su ejecución. Veamos, entre las buenas prácticas que hay a nivel mundial, tenemos el Project Management Institute, que básicamente es el Instituto de Gestión de Proyectos. Esta es la principal organización mundial que está dedicada precisamente a la dirección de proyectos. Fue fundada ya por el año de 1969 y a la fecha pues ha crecido hasta convertirse en la mayor organización. Y por ciento es una organización sin fines de lucro. Esta organización reúne a una gran cantidad de profesionales de diferentes ramos en todo el mundo. Su sede central está en Estados Unidos. Sus miembros pues son personas naturales, así como nosotros. Si a ustedes les gusta este tema de proyectos, ustedes inclusive pueden buscar una certificación con el PMI. ¿Para qué? Pues para ser un gestor de proyectos profesional. Y un gestor de proyectos profesional puede trabajar perfectamente con organismos internacionales. Es cuestión de visión y quizás ahorita ustedes están comenzando a ver todo este tema de proyectos y lo pueden ver un poco complejo, pero a la medida que ustedes comienzan a hallarle sentido a esto, se van a dar cuenta pues que no es complicado y es algo realmente a lo que uno puede dedicarse como un plan B, es decir, un plan B además de su trabajo fijo o quién sabe que al final esto se pueda convertir en un trabajo permanente, como les repito, con organismos internacionales. Y si no, ustedes busquen en todo el tema de gestión de proyectos a nivel internacional, eh, quienes son mejor evaluados son aquellos que tienen una certificación con el PMI. Es decir, el PMI los acredita o los certifica como profesionales gestores de proyectos, algo que van a encontrar en bibliografía como PMP. Y aquí estamos hablando que hay una gran cantidad de personas que están en las áreas de dirección de proyectos. Y ojo, cuando hablamos de dirección de proyectos estamos hablando del más alto nivel. Estamos hablando de aquella persona que le han encomendado, mire, un ejemplo, vamos a construir, qué sé yo, una autopista con 6 carriles, 10 kilómetros, y usted es el gestor del proyecto, el director del proyecto. O sea, estamos hablando a ese nivel, no estamos hablando a nivel de gerencia o jefatura, estamos hablando al máximo nivel, que es el que tiene que conocer esta metodología. Entre otros profesiones de personas que están en el PMI,
Aquí estamos hablando áreas como la aeroespacial, negocios, todo el tema financiero, tecnologías de la información, telecomunicaciones, construcción, farmacéutica, ingeniería, etcétera. Por mencionar algunos números del PMI, allá por el año 2017, finales de 2017, el PMI ya contaba con más de 10.000 voluntarios en las distintas regiones y este número pues va creciendo año con año. Ya el PMI ha otorgado casi el millón de certificados para PMP, lo que yo les mencionaba, Project Management Professional o gestor profesional de proyectos, que básicamente se puede convertir en toda una especialidad, no importa la carrera que cada uno haya elegido. Entre las principales actividades que el PMI hace a nivel internacional es el desarrollo de estándares de la profesión en todo lo relacionado al tema de proyecto. Y por ahí, y para estandarizar esta profesión de proyectos, lo que el PMI ha hecho es elaborar, desarrollar el famoso PMBOK, que básicamente es una guía para estandarizar todo lo que es la dirección de proyectos, entre otras cosas. También certifica, como les digo, a individuos, da capacitaciones. No recuerdo realmente cuánto cuesta una certificación. No, se me ha escapado cuánto cuesta una certificación de esto. Pero entre los estándares profesionales, el más conocido estándar es la guía que yo ya les proporcioné a ustedes, que es el PMBOK, que es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. La principal finalidad de esta guía es identificar pues las disciplinas, nos muestra técnicas, recopila buenas prácticas, experiencias de personas que han trabajado todo el tema de dirección de proyectos. Y esto con el fin de ayudar a guiar y a orientar a los gestores de proyectos sobre la forma más eficiente para obtener mejores resultados. Este PMBOK sale de su primera versión allá en el año 1987, porque en el 69 nace el PMI, pero el PMBOK nace ya en su primera edición en el año de 1987 y así ha venido evolucionando, una segunda edición en el 96, la tercera en el 2004, la cuarta en el 2008, la quinta en el 2013 y la sexta, que es la última versión, surgió en el año 2017, pero por ahí, si ustedes buscan en internet, se menciona pues que ya se está trabajando en la séptima edición y que es muy probable que salga este año o el próximo año. Los cambios pues no son muchos, pero como ustedes saben que el contexto cambia, el mundo cambia, entonces esto también debe de cambiar y debe adaptarse a ese contexto ante un mundo cambiante. Algunos tips de cómo leer el PMBOK. Tiene alrededor de 700 páginas y algo. Es mentira que vayamos a decir, ok, lo voy a leer desde el principio hasta el fin. Primero debemos hallarle sentido y espero pues que después de finalizar este módulo, ustedes le encuentren un poco más de sentido a qué se refiere esta gran cantidad de páginas. El PMBOK, si ustedes lo han hojeado, al menos el índice, yo lo que hago cuando veo un libro y para ver si me causa interés o no, veo el índice. Tiene dos partes este libro. ¿Y cuál es la recomendación para leerlo? Esta es la recomendación. Lee los capítulos de la parte 1, nada más léase el capítulo 1, el capítulo 2, que tiene que ver con el entorno en el que operan los proyectos, el capítulo 3, el rol del director del proyecto. Este director de proyectos es el mismo que estamos llamando como PMP o gestor de proyectos. Se recomienda que solamente se lean estas tres partes como para ponernos en contexto en el tema y con los conceptos básicos de la dirección de proyectos. Se recomienda nada más que se lea la parte 1, estos 3 capítulos. Después de leer estos 3 capítulos, váyase a la parte 2 y lea
los 6 capítulos que lo conforman, en donde también en la segunda parte tenemos una introducción y después, a partir del capítulo 2 de la segunda parte, vienen los procesos de inicio, los procesos de planificación, los procesos de ejecución, los procesos de monitoreo y control y los procesos de cierre. Cuando hayamos leído la parte 2 con sus 6 capítulos, hoy sí, ya podemos completar la parte número 1 y podemos continuar con los capítulos del 4 al 13, que del 4 al 13, cada capítulo nos habla sobre las áreas del conocimiento. Veamos. Parte 2 está enfocada a los grupos de procesos y la parte 1 está enfocada a las áreas del conocimiento. Pero para ponernos en contexto en el tema de dirección, es recomendable que lean 1, 2, 3, nos vayamos luego a todo el tema de grupos de procesos y luego regresemos a la parte 1 a leer sobre las áreas del conocimiento. Quizás ahorita pueda sonar un poco confuso, pero yo quisiera que se concentraran este día porque vamos a pasar hablando toda esta tarde sobre procesos y sobre áreas de conocimiento. Entonces veamos qué es la administración de proyectos. Básicamente es aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con las expectativas y objetivos. Cuando hablamos de expectativas, nos estamos refiriendo a aquellas condiciones que se deben de cumplir formalmente impuestas, es decir, por medio de un contrato. Cuando hablamos de un proyecto, generalmente va a existir algo contractual, de tal manera que se cumpla con un cronograma, con el presupuesto y los requisitos de calidad acordados para ese proyecto. Entonces la administración de proyectos es eso, es decir, aplicar esos conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas. ¿Y dónde están esos conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas? Vuelvo a repetir, una buena práctica es el PMBOK. Pero entonces, ¿qué es un proyecto? Ya lo hemos venido mencionando. Un proyecto es un esfuerzo temporal para producir un producto, servicio o resultado que es único y que se desarrolla gradualmente. Es decir, un proyecto tiene un principio y va a tener un final. Y eso también ya lo habíamos visto, que los proyectos tienen un ciclo de vida. Y veamos, el ciclo de vida está dividida en 4 partes. En una primera tengo lo que es el inicio del proyecto, y donde yo puedo medir tiempo y puedo medir todo un tema de costo y nivel de dotación de personal. Al inicio del proyecto, pues el costo, habíamos mencionado, es poco. ¿Cómo inicia el proyecto? A través de un acta de constitución del proyecto. Esto, digamos, es el acta de nacimiento del proyecto. A partir de esta acta, el proyecto inicia y en la medida pasa el tiempo y el proyecto comienza a desarrollarse, a ejecutarse, el costo y la cantidad de gente que voy a utilizar va aumentando. Pasa por una etapa de organización y preparación y como ustedes pueden observar, lo que me lleva más tiempo y más recursos es la ejecución del proyecto. Pero cuando la ejecución esté llegando a su finalización, entramos a una etapa que se llama cierre del proyecto. Y en la medida el proyecto lo vayamos cerrando, los recursos van disminuyendo y también el tiempo es más corto hasta que llegamos a decir, ok, el proyecto finalizó y aquí está el entregable. Eso es el ciclo de vida del proyecto. Por otra parte, el ciclo de vida de la administración de proyectos describe qué se necesita hacer para administrar el proyecto. Para diferenciarlo de los anteriores esquemas, podemos entenderlo como qué parte del PMBOK se usará en el proyecto. Este es el ciclo de vida de la administración de proyectos: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Pero si nos vamos al PMBOK, ¿dónde podemos encontrar eso? Y lo encontramos que el PMBOK lo trabaja como
grupos de proceso dentro del proyecto, que son estos mismos: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. El PMBOK lo llama como grupos de procesos. Tenemos específicamente 5 grupos de procesos: procesos de inicio, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de monitoreo y control y procesos de cierre. Y ojo, dice grupo, es decir que aquí hay varios procesos de inicio, varios procesos de planificación, varios de ejecución, varios procesos de monitoreo y varios procesos de cierre. Y como ustedes pueden observar el gráfico, igual en la medida transcurre el tiempo y el proyecto también comienza a ejecutarse, el nivel de recursos, costo, el nivel de esfuerzo también aumenta. Ustedes pueden observar que los procesos de inicio, valga la redundancia, pues es al inicio donde va a tener un mayor nivel de esfuerzo, pero luego finaliza, y así sucesivamente pueden ver cómo es que inicia cada uno de esos grupos de procesos. No pierdan ese punto de vista, que son grupos de procesos, 5 grupos de procesos. Y cuando hacemos la vinculación con el ciclo de vida del proyecto, que está en 4 grandes etapas, podemos ver que los grupos de procesos, los 5 grupos de procesos, se relacionan con las etapas también del ciclo de vida del proyecto. Y también a su vez, por ahí comienzan ya a aparecer lo que son las 10 áreas del conocimiento, que estas 10 áreas del conocimiento también están dentro de los grupos de proceso de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y a su vez, estos están dentro de las fases del ciclo de vida del proyecto, que son inicio, organización, preparación, ejecución y finalización del proyecto. Para el efecto del PMBOK, nosotros nos vamos a concentrar en lo que son grupos de procesos y áreas del conocimiento. 5 grupos de procesos, 10 áreas del conocimiento. Aquí nos habíamos quedado en la clase número 1 y agregamos algunos conceptos nuevos en esta primera parte. Entonces, si tienen dudas al respecto, es ahorita cuando pueden preguntar, porque ya vamos a entrar de lleno a lo que son específicamente esos 5 grupos y esas 10 áreas del conocimiento.